a empezar con la explicación del laboratorio 1 de BI. Lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, verificar que nuestras tablas de la base de datos relacional y la base de datos dimensional estén vacías. Procedemos a revisar que nuestra base de datos relacional esté vacía. Como vemos aquí, nuestra base de datos relacional está vacía, por lo tanto ahora procedemos a identificar si nuestra base de datos dimensional está vacía. Ejecutamos este script y como vemos aquí, nuestra base de datos dimensional también está vacía. Una vez comprobado que nuestras bases de datos están vacías, procedemos a la inserción de datos en la base de datos relacional, ¿verdad? Entonces, en este caso ejecutamos esto y como vemos se han insertado las tuplas. ¿Ok? De nuevo procedemos a verificar que esas tuplas han sido insertadas en la base de datos relacional, ¿verdad? Y como aquí vemos, las tuplas han sido insertadas en nuestra base de datos relacional, ¿verdad? Muy bien. Ahora procedemos a la explicación del proceso de ETL. En nuestro caso nosotros tenemos dividimos ese proceso de ETL en dos fases, en el proceso de creación de dimensiones y en el proceso de creación de la fact table. En el proceso de creación de las dimensiones, lo que nosotros hicimos es identificamos los productos que íbamos a meter en la dimensión producto, identificamos los clientes, identificamos los clientes que vamos a meter en la dimensión cliente, identificamos la información del tiempo que ocupamos para meter en la dimensión tiempo. En la dimensión cliente lo que nosotros hicimos fue hacer un tipo de consulta, la cual nos iba a dar como resultado este tipo de información proveniente de la base de datos relacional. Para los productos hicimos también un tipo de consulta de comando SQL para ver, por ejemplo, los tipos de productos, que en este caso era de tipo membership, de tipo merchandise y de tipo one guest y de special events. En el proceso de ETL también le hicimos una agregación de una columna con la categoría correspondiente al producto, lo unimos todos y lo metimos en la dimensión producto. Para la dimensión tiempo hicimos un comando SQL para identificar toda la información relevante al tiempo y meterlo en la dimensión. Después, para la dimensión de la fact table, lo que nosotros hicimos es extraer la información de los diferentes productos, convertir los datos que provienen de esos para ponerlos de una forma estandarizada. En el caso de agregar la columna derivada, lo que nosotros hicimos fue que el precio, que el precio aquí modificado, multiplicado por esto, se ha agregado como una columna de la ganancia. Y por último lo unificamos y lo cargamos todos en la fact table. Con esto nosotros explicamos el proceso de ETL que nosotros hicimos para cargar los datos en el modelo dimensional. Por último, procedemos a la ejecución del paquete para hacer el proceso de ETL. Ok, como vemos aquí, el proceso de ETL se realizó con éxito en las distintas fases. Por lo tanto, procedemos a la creación del cubo. En la creación del disculpe, primero, antes que todo, vamos a proceder a las consultas del modelo dimensional que acabamos de modificar por el proceso de ETL. Si vemos aquí, tenemos
este script y lo ejecutamos. Como vemos acá, los datos provenientes del ETL han sido insertados en el modelo dimensional que nosotros tenemos. Ok, ahora sí procedemos a la creación del cubo. Para la creación del cubo, primero especificamos un nuevo origen de datos. Por ejemplo, escogemos este, le damos finalizar y por último también finalizar. Después agregamos una vista de origen de datos, le damos, escogemos la base de datos, escogemos las tablas que queremos para la visualización, le damos siguiente y finalizamos. Nos debería aparecer algo así. Después definimos las dimensiones de nuestro cubo. Por ejemplo, en este caso usamos tablas existentes. Seguimos siguiente, aquí escogemos la dimensión que ocupamos, por ejemplo en este caso cliente, y aquí escogemos los campos que van a tener la dimensión. Le damos siguiente y por último vamos a finalizar. Y así usemos con las demás dimensiones. Una vez agregados las dimensiones, procedemos a hacer la creación del cubo. En este caso, creamos el cubo, usamos que tenemos tablas existentes y escogemos la tabla para la tabla de hechos. Escogemos la tabla que vamos a utilizar para la tabla de hechos. Le damos siguiente, siguiente. Aquí vemos que tenemos las dimensiones que ocupamos. Le damos siguiente y por último finalizamos. Después, ahora ya teniendo el cubo, procedemos a la elaboración de las consultas. En este caso nos vamos a examinar y aquí ponemos el shell para las consultas. Primero vamos a iniciar con la primera consulta, que es en la cantidad de productos vendidos en el último año en una categoría de producto y un tipo de cliente. Como nos están pidiendo que en el último año, vamos a agregar un filtro más específico, por ejemplo para el 2006. Okay. Aquí agregamos la categoría y aquí agregamos el tipo de cliente. En nuestro caso nos da esto. Este es el resultado de la consulta. Ok, ahora procedemos a la siguiente consulta. Primero vamos a eliminar los datos, que tenemos aquí para proceder a la consulta siguiente. Ok, procedemos a la siguiente consulta. En este caso, ¿cuál es el tipo del artículo de tipo merchandise que ha tenido más ventas en los últimos años? En nuestro caso ponemos la métrica cantidad, agregamos el tipo de producto que sería de tipo merchandise, la categoría de tipo merchandise, aplicamos un filtro específico en los últimos 2 años. En este caso agregamos estos dos. Y como aquí vemos el de tipo merchandise, aquí tenemos para los últimos 2 años la cantidad vendida. Ahora vamos a aplicar la misma consulta
pero para las membresías. En nuestro caso sería tipo más. Disculpen un poco la PC. Ok, procedemos a la cantidad, aplicamos la medida de cantidad para el tipo de producto en específico, digo, para el tipo de, de, de membresía en específico. Para la última consulta tenemos, por ejemplo, la cantidad, que es la medida que vamos a utilizar, y para el tipo de membresía, el tipo de producto en los últimos 2 años. Ok, para la última consulta vamos a proceder de la siguiente manera. Y ahí estaría el resultado de la última consulta. Y con esto concluiríamos el laboratorio.